Sean bienvenidos muchachos, vamos a recibir lo que es la sexta clase de lo que es Semiología 2, ¿verdad? Espero que hayan hecho el trabajo, porque es importante para los siguientes términos que vamos a ver, se podría decir, o la siguiente parte de lo que es la semiología, ¿verdad? De la siguiente unidad, que el tema que vamos a abarcar en esta ocasión es acerca del sistema vascular periférico. Vamos a ver un poquito de su anatomía y de su fisiología clínica, los datos anamnésicos más importantes y los principales síntomas que este tiene. Ahora, si bien nosotros recordamos la parte anatómica, ¿verdad? Recordémonos allá en los primeros bloques de IDC, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos viendo anatomía, que estábamos viendo el principio anatómico, que por una vena sale, por una arteria entra, al revés, que por una arteria sale, que por una vena entra, ¿verdad? Entonces, nosotros pensemos, ¿verdad?, en que nosotros tenemos derivados. ¿A qué me refiero con derivados? Nosotros tenemos lo que es la parte de hacerse, ¿cómo se los digo? La parte de arteriola. Nosotros tenemos arterias de grandes vasos, arterias de mediano vaso, arterias de pequeño vaso, ¿verdad? Entonces, estas tienen el nombre general de arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. ¿Por qué en este orden? O puede ser también en el orden de venas, vénulas, capilares, arteriola y arterias. ¿Por qué este orden, verdad, que puede presentar en este caso? El orden, recordemos de que la vena aportan lo que es la sangre desoxigenada, ¿verdad? Recoge todos los desechos de nuestro cuerpo y por eso es que es más oscura debido a todos los tóxicos, la parte metabólica que él ejerce, ¿verdad? Para pasar por el proceso a nivel de los capilares, de los alveolos, para hacer el intercambio gaseoso de dióxido de carbono por oxígeno, y estos van saliendo y al momento de hacer este intercambio gaseoso, la sangre ya no es desoxigenada, ya no es rica en dióxido de carbono, sino que ella es rica en oxígeno, es decir, en lo que inspiramos, que es oxígeno. Entonces todo esto cambia y al momento de salir sale por una arteria. La sangre de la arteria es más roja, es más viva, es más coloradita, debido a este principal elemento que ellos tienen, el oxígeno, al momento de hacer el intercambio. ¿Por qué se surge en este orden y siempre en medio, ya sea que lo denominen vena, venula, capilar, arteriola, arteria, o arteria, arteriola, capilar, venula y vena? ¿Por qué en este orden? Porque tenemos las venas y las arterias de grandes vasos o grandes calibres, ¿verdad? Que son los capilares, como por ejemplo tenemos la aorta, la vena porta, la arteria femoral, y es un sinnúmero, la arteria abdominal, ¿verdad? Todas estas y diferentes tipos de irrigaciones, que es por donde va pasando lo que es la mayor concentración, que tenemos la parte de lo que es el callado aórtico, y además la vena porta, que es muy importante para todo el proceso metabólico, además de que pasa por uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, ¿verdad?, que es el hígado. Todo esto surge porque a nivel, ustedes se preguntarán, ¿a qué nivel se cambia la sangre desoxigenada por la oxigenada? ¿O en qué nivel surge este complemento? ¿O cómo es que se da este intercambio, verdad? Para que todos sepan, porque todo es un mismo sistema que está unido a través de capilares. La capilares es la red de vasos más fina en las cuales se da esta unión más deliberada entre lo que es la vénula y la arteriola, es decir, sangre desoxigenada con sangre oxigenada, y aquí es donde surge uno de esos cambios, porque si bien sabemos que al momento de hacer el bombeo, este nos ayuda a transportar todo lo que es que sale por una arteria y entra por la vena, ¿verdad? Y después pasa a la vena, a la arteria, a la aorta, y este hace todo el flujo sanguíneo. Pero ¿cómo hace el intercambio después? Porque este oxigena
por los diferentes metabolismos que tiene, cómo lo recoge o cómo se traduce ese cambio, además del nivel de los alvéolos, la red de capilares es muy importante porque es en él donde se da bastante el intercambio, tanto a nivel de los alvéolos y como intenta compensar, por así decirlo, tal vez algún lugar donde el oxígeno no llegó con plenitud, se podría decir, o simplemente una red de capas finas que puede causar cualquier sangrado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que nosotros vengamos y nos tengamos una herida por arma de fuego, por arma blanca, justamente en nuestro esternocleidomastoide, donde sabemos que tenemos involucrado todo lo que es tanto la arteria carótida como la vena yugular. No va a ser el sangrado que suframos si nos lastima en esta área, ¿verdad? De acá, que no va a ser el mismo resultado que tengamos de que si nos cortamos en este dedo, va a ser igual la sangre que tenemos acá, no. ¿Por qué? Porque acá ya están las arteriolas, las vénulas y los diferentes capilares, pequeños vasos sanguíneos que siempre están compensando lo que es la circulación colateral, que nos ayuda a mantener un equilibrio de hemostasia en nuestro cuerpo. Para así compensarlo y tener siempre una irrigación en todo lo que es las diferentes partes de nuestro organismo. Y a pesar de que es uno de los síntomas que más adelante vamos a ver, es una de las mayores motivos de consulta que nosotros podemos llegar a recibir como biomédicos, problemas o trastornos de circulación que el paciente esté pasando a nivel periférico, ya sea por una complicación, como por ejemplo, ¿qué complicación se preguntarán? Tenemos una neuropatía, es una de las principales motivos de consulta, porque una neuropatía o una complicación de alguna enfermedad, tenemos por ejemplo la diabetes, las neuropatías que ellos tienen, que la pérdida de la sensibilidad, de que ellos sí se cortan, no sienten, no saben que tienen una herida, no saben que están sangrando debido a los niveles altos de glucosa que tienen, van comenzando a disminuir lo que es la sensibilidad superficial que los pacientes tienen hasta comenzar a llegar a la profunda, y esto comienzan a dañar los que son los nervios periféricos. Los nervios periféricos, lo primero rico donde ellos se nutren son por lo general los miembros inferiores. También tenemos otros de origen traumático, ¿verdad? Complicaciones, también tenemos por la arteriosclerosis, que es la acumulación de placa ateromatosa, es decir, de grasa, y eso es debido a la ingesta que nosotros podemos abusar de grasa al momento de ingerir demasiados carbohidratos, ¿verdad? Que nosotros ingerimos. Hay una porción que es necesaria porque esa es la principal fuente de alimentación para que se libere lo que es la insulina por la glucosa que ingerimos, que es metabolizada, y esta es necesaria para generar el ATP de nuestras células, para generar el metabolismo y todo el buen funcionamiento, etcétera, 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 ¿verdad? Y la glucosa también se reserva una parte de todo lo que ingerimos al momento que nosotros comemos. Hay una parte en la cual viene y sale en ayuda lo que es la parte del glucógeno, que es un tipo de composición de glucosa, de azúcar, pero que es almacenada en el hígado, que es en las horas en las cuales no comemos, es liberado. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para mantener en óptimas condiciones a nuestro cuerpo, liberando pequeñas porciones, esperando hasta las siguientes 6 o 4 horas que nosotros tengamos de comida para que vuelva a pasar el mismo proceso. Cuando es demasiada la comida que ingerimos, entonces viene y resulta lo que es la parte de que se comienza a acumular. ¿Y cómo se va a acumular? Se va a acumular primeramente en un poco de tejido graso a nivel de la masa muscular, pero principalmente en un tejido adiposo. Es decir, cuando uno dice, ay, es que estoy gordita, se me sale el gordito, o aquellas personas que se miran que su abdomen está más abultado, ¿verdad?, de lo normal, o simplemente son las personas que tienen sobrepeso, no precisamente una obesidad, sino que son personas que están comenzando a verse en sobrepeso, y en ocasiones estas se acumulan en ciertas áreas localizables en lo que es en el cuerpo humano, como por ejemplo el abdomen es la primera lugar donde se acumula grasa, ¿verdad? Muchas veces no deseada. En otras tenemos lo que son las caderas, los pechos, porque también son tejido adiposo. Entonces, todo esto es debido a los carbohidratos, que puede comenzar a presentar problemas también en los miembros inferiores. Ahora, tenemos que anatómica y fisiológicamente clínico hablando, el sistema vascular se está dividido en 4 sectores.
Tenemos el sector de la reserva de la presión, es decir, esto está constituido por los vasos, por los grandes y los medianos vasos, y estos son los que tienen paredes de fibras musculares bastante ricas, es decir, que tienen el poder, por así decírselo, de tener una contracción o de aumentar o disminuir según el flujo de sangre que esté pasando en ese nivel. Y para eso nosotros tenemos como por ejemplo la aorta y los vasos de mediano calibre. Esos son los de presión. ¿Por qué? Porque la aorta, el callado aórtico, se encarga por la válvula aórtica de impulsar a toda nuestra economía corporal, tanto por parte del cerebro como a las extremidades, a nuestro tronco, los que son la sangre rica en oxígeno. Entonces todo esto es de presión porque sangre rica en oxígeno lleva oxígeno para ayudar a hacer el metabolismo y que nuestros cuerpos y todo se nutra de una manera adecuada. Él va a determinar cuánta cantidad puede recibir, no de oxígeno, sino del metabolismo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. El sector de resistencia, más adelante vamos a explicar la parte de metabolismo, ¿verdad? El sector de resistencia tenemos que está compuesto por las arterias más que todo de pequeños calibres, la arteriola y los capilares arteriovenosos, que son la combinación en los dos. Esta parte de resistencia, ¿por qué? Porque ellos ayudan justamente a resistir, porque son arterias y vénulas que están en contacto fijo y esto nos ayuda a mantener un equilibrio entre ambos lados, tanto por parte de las arterias como de los capilares. Por eso se dice de lo que es la parte arteriovenoso y de resistencia. En un sector de intercambio ya habíamos dicho que por lo general cuando la sangre desoxigenada pasa a ser rica en oxígeno, tenemos que una es de vena y la otra es de arteria. Y el sector de la reserva del volumen es importante. En esto tiene que ver bastante lo que es la sangre venosa, debido a que puede el volumen disminuir. Y recordamos que cuando hablamos que tiene un volumen alto o un volumen bajo, es el espesor de la sangre también puede verse afectado. ¿Por qué? Porque pueden haber lugares en los cuales está habiendo una deficiencia a nivel de las venas, justamente, no de las arterias, y esto puede causar una insuficiencia venosa, es decir, que la vena no tiene la capacidad para empujar la sangre que viene desde las plantas de los pies hacia arriba para poder hacer el intercambio. Entonces, al no poder hacer esa contracción, esa elevación, ese mandamiento de tengo que llevar la sangre hacia arriba, ¿qué es lo que pasa? Viene y ella busca una salida, esa misma sangre que se encuentra ahí. Entonces, por eso es que salen muchas veces lo que son las famosas arañitas, las arañitas rojitas que nosotros tenemos, ni más ni menos, o las pequeñas varices, ¿verdad? Siempre y cuando no se miren entorchadas o nada, estas pueden tener remedio debido a que es un déficit de la circulación, ¿verdad? Ya sea porque camina mucho o porque pasa mucho en una sola posición. Y con respecto a lo que es el sector de la reserva del volumen, es justamente eso, el volumen que va a pasar de acuerdo a cada sector de nuestro organismo, según cómo esté distribuido por las necesidades que nosotros necesitamos, para la redundancia, de lo que son los diferentes metabolismos que nos ayudan a mantener las funciones vitales, que más adelante lo vamos a ver, y este volumen se puede ver reflejado de esta manera, como le había dicho, por parte de lo que es algún coágulo sanguíneo que se pueda ver ahí, también por la circulación colateral que este tiene, que si este es la vena y si es insuficiente, entonces hace esto, y es cuando miramos que a la persona pasa una vena, pero ahí miramos como que tiene unas arañitas ahí como queriendo salirse, unos rayitos pequeños. Tenemos lo que son las funciones en las extremidades, más que todo porque es el primer síntoma en los cuales muchas personas se aquejan. Tenemos que, por la parte de la función de las extremidades, el sistema circulatorio transporta sustancias para el metabolismo. Les dije que vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que pasa? Un ejemplo, tenemos el metabolismo que libera la T3 y la T4 debido a la estimulación de la glándula tiroides que viene desde un eje hipotalámico. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que esto nos ayuda a mantener
Las desintoxicaciones a nivel nos ayuda también a mantener la parte con lo que respecta a que se haga o se recoja la sangre necesaria desoxigenada en ese sector que está recorriendo. Es decir, aprovechar todos los metabolismos y que solo quede el 10%, que el 10% se va a encargar la linfa de limpiar esta parte para mandarlo a la arteria y así mantener un metabolismo normal. Porque estos diferentes tipos de metabolismo, si se llegan a acumular, pueden provocar alguna inflamación, algún tipo de infección, porque si sufre una herida de un agente extraño que lo corte y bacterias comienzan a querer proliferarse, las sustancias del metabolismo, ¿verdad? Como el sistema leucocitario, se miran ambos involucrados, porque estos van a intentar nivelar y que el paciente no padezca de ninguna alteración normal. Y cuando este es se excede demasiado, es cuando el paciente se mira mal y va al doctor. En el caso de nosotros, lo que podemos recomendar son plantas antibióticas para evitar la proliferación de este tipo de bacterias que está comenzando a causar una pequeña infección. Entonces, son transportes las sustancias para el metabolismo, porque muchas veces la parte del sistema endocrino no actúa en el lugar de origen. Son solo pequeñas las glándulas que actúan en el nivel de origen, como por ejemplo, la tiroides la tenemos en el lado del cuello y trabaja justamente aquí en el cuello, no, libera T3 y T4 para que ande en todo nuestro torrente sanguíneo y nos ayude a metabolizar la glucosa, a metabolizar los ácidos grasos, a metabolizar todos los tóxicos que nos pueden dañar, a regular la temperatura corporal. Entonces, todo esto se puede ver afectado porque cuando hay un déficit en la irrigación, se puede decir, o en la circulación, mejor dicho, sanguínea que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque este es el que se encarga de transportar estas sustancias. Otro ejemplo es el páncreas. A pesar de que actúa a nivel del sistema endocrino, al momento de liberar insulina o las enzimas, porque recordemos que el páncreas tiene funciones endocrinas y exócrinas. El páncreas no solo actúa, voy a liberar insulina solamente para la glucosa que fue digerida lleno intestino y que llegó al estómago. No, él libera insulina en todo el sistema sanguíneo que nosotros tenemos para hacer la captación de la glucosa, que ésta se descomponga en ATP y que entre a nuestras células para que éstas puedan hacer el metabolismo celular y ejercer las diferentes funciones de acuerdo al lugar donde estén ubicadas. ¿Por qué decimos de que acarrea el sistema leucocitario? Decimos que acarrea el sistema leucocitario porque recordemos de que este se puede ver afectado. ¿De qué manera? De que cuando nosotros tenemos algún tipo de herida, como les dije anteriormente, una herida de un agente externo por arma de fuego, por un simple corte, una simple página o algo, son las células leucocitarias, nuestro sistema inmunológico, el que va primero al lugar. Y en este caso, ¿por medio de dónde se transporta? Se transporta por medio de la circulación sanguínea que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Son los primeros en llegar. Si es deficiente, esta va a tardar más en llegar y se le van a llegar unas cuantas células y esas cuantas células pueden ser lo suficientemente... no pueden ser una de las dos, son lo suficientemente capaces de generar una respuesta inmune adecuada al cuerpo, o no pueden ser lo insuficiente, que no logran retener al microorganismo que se encuentra ahí. Este comienza a proliferar y es cuando a la persona le puede dar hasta una erisipela, un absceso, etc. ¿Regula la temperatura corporal? Sí. ¿Por qué? Porque cuando hay frío hay una vasoconstricción. Y entonces, ¿qué es lo que pasa el cuerpo? Al ver el cambio de temperatura en el cual todo indica que nosotros comencemos a tener frío, hay una vasoconstricción exógena que nos está diciendo abrígate, está haciendo frío y nosotros necesitamos mantener una vasodilatación. Entonces los vasos se comienzan a dilatar. ¿Para qué? Para que haya una mayor circulación sanguínea, esta sea más eficiente y nos logre mantener
en calor. Eso es lo que pasa. Por eso es que cuando dicen, ay, me dio aire, que ando de lado, me duele la nuca, ¿qué es lo primero que mandan? Mandan, ves, anda, ponete un paño tibio de manzanilla o algo. Son plantas que ayudan a hacer una vasodilatación y una inflamación de la zona. También una manera de regular que interviene tanto el sistema circulatorio como el sistema esquelético es la parte de lo que es cuando uno siente mucho frío y uno comienza a temblar, que se pone hasta castañar los dientes, que es lo que pasa. Esto es un mecanismo de defensa. ¿De quién? De los mismos músculos. Ellos comienzan a temblar porque esa es su manera de entrar en calor para que nosotros mantengamos los niveles más óptimos que podemos, porque recordemos que por fuera tenemos un tipo de temperatura que es un poco más caliente por dentro. Y regula lo que es el volumen del contenido, es lo que les había dicho antes. El volumen del contenido es muy importante debido a que no todas las zonas de nuestro cuerpo van a recibir la misma cantidad de sangre o tienen la amplitud, se podría decir, o el rango o el tamaño del capilar necesario. Como por ejemplo, no es lo mismo la vena basílica y la cefálica que me van a pasar por este lado a las que voy a tener en mis dedos. No es lo mismo. Entonces es una regulación constante de volumen y es un proceso dinámico que se va dando, ¿verdad? No solo a nivel del bombeo del corazón que ayuda al intercambio gaseoso, sino también al cerebro que nos está ayudando a saber todos estos diferentes procesos y que el cuerpo lo hace de manera automática, de manera simpática. Dentro de los datos anamnésicos más importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta al momento que se hace una historia clínica o que el paciente llega a nuestro consultorio es el sexo. ¿Por qué el sexo? Porque en las mujeres, cuando dicen de que están comenzando a tener calambre, frialdad, se le adormece los pies, hormigueo, es más común en las mujeres que en los varones. No es que no lo padezcan los varones también, porque los varones también tienen varices, tienen arañitas y es normal, pero es más común de verlo en lo que son las mujeres. En cambio, en los hombres, a pesar de que no es común verla, a pesar de que no es raro ver las varices, pero en ellos cuando se llegan a quejar de algún tipo de problema a nivel de la circulación periférica, estamos hablando de que este paciente puede padecer de una arteriosclerosis. La arteriosclerosis, ya se los dije, es cuando hay una acumulación de placa ateromatosa, es decir, de placa de grasa en los que son las paredes de las arterias. ¿Ok? Debemos de tomar en cuenta la alimentación y los hábitos de vida. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que ustedes vean en su consultorio a una persona que trabaja en call center, supongamos, ¿verdad? En call center no tiene un horario fijo de comida, sus turnos son quebrados, solo tiene 18 o 15 minutos de time out, es decir, de que el paciente pueda ir al baño, de no estar ready, de no estar listo para atender la llamada, ¿verdad? Son personas que siempre su trabajo es estar sentado. Pueden comer, pueden hacer y siempre están sentados. Entonces no va a ser lo mismo la alimentación y los hábitos de vida que tenga esta persona que no haga absolutamente nada a pesar de que esté trabajando. Sabemos perfectamente qué trabajos que son de estar en una sola posición, a toparnos a alguien que trabaje en el mercado, se podría decir, un acarreador. O también a otro tipo de persona que su trabajo sea andar constantemente de un lado a otro caminando. Entonces los hábitos de vida es muy importante. También hay que ver el peso, o sea, preguntarle al paciente si él siempre ha tenido esa contextura o de un tiempo para acá él quedó de esa manera, porque si siempre ha tenido una contextura, porque ustedes se preguntarán, pero ¿qué pasa con las personas que en el mercado no importa que anden, siempre son así? Ok, entonces puede haber algún fallo a nivel de las hormonas tiroides, tal vez del páncreas, simplemente el metabolismo
o la economía corporal de esa persona es de esa manera. En la alimentación es muy importante. Si hay un exceso de consumo de hipercalórico o hipergraso, es decir, consume muchas calorías que no gastan y además son comidas grasosas. Es como esas famosas bebidas de Gatorade o Powerade. Ustedes quizás hayan podido ver uno que otro anuncio de que explícitamente ellos lo sacan para personas atléticas. Siempre la persona debe estar corriendo, andando en bicicleta, que con fútbol, que con básquet, etcétera, diferentes deportes, ¿verdad? Estos son energía rehidratante y reenergizante. ¿Por qué? Porque al momento de estar haciendo ejercicio pierde uno líquido y necesita reponer el líquido para poder mantenerse. Hay personas que lo toman y no gastan la energía necesaria, entonces eso está ingiriendo calorías, y no tanto calorías, sino hiperproteína o líquidos que están comenzando a alterarse y almacenarse en su cuerpo, que lo único que va a provocar es que como él no lo gasta, ese tipo de caloría ingerida, de grasa, de energizante, lo único que va a provocar es que al final este tipo de pacientes, todo esto se comience a acumular y se comience a acumular como grasa. Y muchas veces la grasa, recordemos, ¿a qué nos lleva? Vamos a lo primero, a una arteriosclerosis. Los hábitos tóxicos hay que tomarlos en cuenta. El alcohol puede, a pesar de que hasta cierto punto está recomendado porque evita problemas de próstata o de osteoporosis, pero recordemos que también todo en exceso es malo. Y se puede ver afectado, ¿sí? ¿De qué manera? Podemos decir de que puede dañar el páncreas, y el páncreas al verse insuficiente ya no va a secretar insulina, va a haber un déficit de una diabetes descontrolada y puede provocar una neuropatía. Y listo, ahí tenemos uno. Otros hábitos tóxicos, el tabaco. El tabaco comienza a ser insuficiente los alveolos, los pulmones, la respiración, y posterior la sangre rica en oxígeno no va a ser suficiente para poder compensar todo lo que el cuerpo está pidiendo. El trabajo y la ocupación es muy importante, como les dije, en el caso del sedentarismo no va a ser no va a ser el mismo el trabajo, el desempeño de la actividad física que tenga una persona que ha sido atlética, que vive del atletismo, los ciclistas, los atléticos, los olímpicos, ¿verdad? A una persona que siempre está en oficina, ¿verdad? O siempre el trabajo en el cual se desempeña es estar en casa. En casa, o simplemente estar a una computadora o estar sentado, etcétera, etcétera, ¿verdad? También debemos de tomar en cuenta lo que son los antecedentes personales, patológicos, familiares. Si alguien de la familia ha padecido de arteriosclerosis, de colesterol alto, de triglicéridos, ácido úrico, problemas de circulación, de varices, es muy importante porque recordemos el factor genético. Hay 10% de probabilidad de que mi hijo también, si yo lo padezco, esa persona lo padezca. Corremos riesgos genéticos. Y también los antecedentes personales patológicos. Si yo padezco de arteriosclerosis, ok, tengo que cuidar mi dieta. ¿Por qué? Porque es muy posible de que estas se puedan acumular mayormente en grandes vasos, como por ejemplo la aorta, que está relacionada bastante con el corazón, las arterias femorales, y esta, al ser obstruida, grandes vasos sanguíneos, no va a llegar toda la sangre correspondiente a los capilares, a las arteriolas, y esto va a provocar una insuficiencia de oxigenación en los tejidos en los cuales me están pidiendo que yo les dé un poco más de oxígeno a mi cuerpo para que ellos puedan mantener su función normal. Entonces, recordemos siempre, hay fármacos que pueden producir o alterar el sistema de circulación. En el caso de la warfarina, de la valeriana, estos son anticoagulantes, pero que al mismo tiempo pueden ser un arma de doble filo estos fármacos son a largo plazo. Inclusive plantas que podemos mandar que pueden dañar el sistema circulatorio del paciente. O podemos mandar dosis tóxicas que pueden dañar al paciente. Tenemos los síntomas principales como la fatiga. La fatiga
recordemos que simplemente puede decir el paciente de que no es clara, la puede describir como una manera no clara. ¿En qué sentido? En que la puede describir de la manera de que hay algo que la fatiga, hay algo como que le cosquillea, como que le molesta, y de que muchas veces simplemente en el reposo o tal vez con elevar los pies arriba de la mesa de su trabajo en una posición que sea más alto a su cintura, ayuda a la circulación y simplemente termina. Hay personas que no lo notan, no son capaces de notar estos síntomas principales que vamos a mencionar. Sin embargo, no significa que no esté pudiendo padecer. La fatiga puede estar relacionada a un exceso de ejercicio, porque recordemos que las personas que van a los gimnasios cuando hacen demasiado peso o demasiado ejercicio, demasiadas repeticiones, ¿verdad? El músculo llega a un momento en el que comienza a temblar. Entonces esto es una fatiga que él tiene, una pequeña fatiga que lo está comenzando a dañar, y es donde se generan las pequeñas fasciculaciones, se le llaman, o mioclones, que son normales debido a todo el sobreesfuerzo que se puso esto. Y entonces él está pidiendo más circulación, más energía, más gasto. ¿Y dónde tiene que ver todo esto? El momento de la circulación, de que es por eso que da hambre. ¿Por qué? Porque el cuerpo está pidiendo energía, porque el músculo necesita captar de forma directa por un ejercicio intenso lo que es la glucosa para que él vuelva a su normalidad y no dé el movimiento de fasciculación o de temblores. En los calambres decimos de que puede ser de dos tipos. Puede ser calambre por esfuerzo o claudicación intermitente, es decir, el dolor viene y va, y un calambre de reposo. Este calambre de esfuerzo o de intermitente, la mayoría de las personas muchas veces no lo notan, es algo que uno le pregunte. El de reposo sí es más constante, las personas en ocasiones lo notan, pero en la actualidad la mayoría de los pacientes sí lo han dicho, pero nunca está de más que si no lo mencionan, nunca jamás descartarlo y preguntarle. Mire, si usted hace un esfuerzo, es decir, si la persona llega a su consulta porque se le ocurrió escalar una montaña en un lugar X, entonces, y ella va viendo que conforme va haciendo el esfuerzo de subir, comienza a sentir la sensación de calambre. Esto es debido a que existen teorías. Una de las teorías es de que al momento de la extravasación de los músculos, de las fibras musculares, haciendo este constante ejercicio, llegan a verse afectadas o inflamadas las musculaturas, y provoca un estrechamiento de los capilares o del riego sanguíneo que tenemos en ese lado. Entonces no llega una buena circulación a ese lugar, y lo que provoca es de que al no haber una buena circulación, el músculo busca un tipo de compensación, y es cuando da el famoso calambre. También tenemos de que no puede ser simplemente por una vasoconstricción brusca, por el músculo que está haciendo un sobreesfuerzo, sino también debido a que recordemos que entre las funciones de las extremidades teníamos el transporte de los metabolitos y del sistema leucocitario. Entonces, el sistema del transporte del metabolismo que nosotros tenemos no es suficiente para llegar a donde esté este músculo, y posteriormente pasa, después de un sobreesfuerzo, no hay suficiente tal vez glucosa en el organismo, o glucógeno, el glucógeno ya se agotó. Entonces él comienza a tener esta serie de calambres, pero al momento de tomar un reposo, de sentarse, y muchas veces las personas al momento de masajearse lo que es la pantorrilla, se hace referencia a la pantorrilla porque es uno de los lugares principales en los cuales las personas se aquejan. No son los únicos, pueden aquejarse de sus brazos si estos lo ocupan mucho o si lo mantienen mucho en esta posición hacia arriba. Ustedes mismos pueden experimentar que llega un momento en el cual ya sienten calambre. ¿Por qué? Porque la circulación está en contra de la gravedad. Llega un momento en el que ya se cansan y comienzan a descenderlo y sienten un adormecimiento y comienzan a moverlos porque necesitan que estos vuelvan a entrar en calor. Esa es una claudicación intermitente que con el reposo perfectamente vuelve a la normalidad. El calambre en reposo es más dado en lo que son las noches. ¿Por qué por las noches? Porque el paciente les puede comentar, muchas veces ustedes pueden preguntarle, ¿a usted le dan calambres en la noche? El paciente puede decir que sí. ¿De qué manera?
más de algún tipo de persona han escuchado o han experimentado la parte de lo que es: me desperté en la noche porque sentí un calambre en las pantorrillas y fue horrible, sentí como que si el dedo se me entorchara, como que si el músculo se me enrollara terrible, y esto me comienza a dañar. Entonces, esta es la manera en la cual se da el calambre de reposo, que no necesariamente tiene que ser por algún tipo de problema, ya sea por esfuerzo, por ejercicio, por efectos de gravedad, ¿verdad? Etcétera, sino que es un problema de que simplemente está en reposo. E igual se mantiene la teoría de que ya sea la irrigación sanguínea o los metabolismos en este lugar no son lo suficiente para llegar a esta área. Y ya se puede ver afectado tal vez aquí un problema de arteriosclerosis, un problema de insuficiencia venosa, que este ya comienza a afectar las fibras musculares y no llega a la circulación adecuada. También los cambios de temperatura, recordemos que si entra por las pantorrillas, estamos hablando que están los pies involucrados, puede ser por un frío que se mire afectado. También tenemos de que estos se pueden ver afectados por lo que es la parte del sobrepeso de la persona. Si una persona está un poquito pasada de lo que es su peso habitual, o en el cual en el rango en el que debería estar, también se puede ver afectado esta parte de los que son de los calambres en reposo. ¿Por qué? Porque su cuerpo al momento de estar caliente hay una vasodilatación, ¿verdad? Hay una mayor irrigación y este puede pasar perfectamente bien o se mantiene en constante movimiento. Pero cuando está en reposo no hay quien ejerza la vasodilatación porque el cuerpo está caliente, regula la temperatura. En cambio, de recibir el frío y tal vez la persona no se cobija o no duerme sin calcetines, entonces es una manera de entrar. Y las personas de sobrepeso, por la misma grasa, surge esto por el exceso de grasa en los metabolismos que nosotros tenemos en el cuerpo y provoca el calambre de reposo. El dolor, recordemos de que tenemos lo que son la parte de los que se divide en tres en este caso: los trastornos venosos, por el dolor que puede causar una varice al momento de palparla sin querer o de golpearse. Inclusive ya se han visto varios casos en los cuales las personas de mayor edad o de la tercera edad o no de la tercera edad simplemente tienen una vena, se caen, se golpean y hay un trastorno venoso y eso duele. Los trastornos arteriales como la arteriosclerosis, que lo estamos mencionando, y los trastornos nerviosos como las neuritis isquémicas, que las neuritis es nada más y nada menos que inflamación, ¿verdad?, de los diferentes capilares a nivel de la arteria, que causan una isquemia, es decir, una pequeña muerte celular. Muchas veces se puede ver involucrado lo que es el pie diabético en este caso. Entonces ya sabemos de que esos son diferentes tipos de trastornos, de dolores que nosotros tenemos, que está relacionado a la insuficiencia donde esté localizada. Porque llega un momento en que recordemos que si el sistema arterial nutre de oxígeno a todo esto, está íntimamente relacionado con los nervios. Entonces, al verse afectada la circulación completamente, no es de extrañarse que algún tipo de nervio se esté comenzando a afectar debido a la insuficiencia circulatoria que está teniendo la persona. Tenemos lo que es la sensación de frialdad. Esta es muy común, pero ¿cuándo se va a alarmar? Se va a alarmar cuando el paciente siempre tenga presente el frío en ambos miembros. Tiene que, por lo general es bilateral. En ambos miembros hay una palidez y hay un dolor. Esos son los síntomas en los cuales la sensación de frialdad nos tiene que llamar la atención y pensar: oh, aquí está pasando algo a nivel circulatorio. Entonces vamos a explorar, vamos a saber si es algo venoso, algo arterial o es una complicación por la enfermedad crónica o la enfermedad de base que padece el paciente, ¿verdad? Esta sensación de frialdad es muy común porque hay personas que la pueden padecer debido a cambios de clima, que van a algún lugar, o aquellos tipos de personas que se exponen bastante, como por ejemplo los pescadores o los carniceros que están en constante humedad. Para ellos es bastante común andar siempre con frialdad en sus piernas, en la parte generalmente de las extremidades. La palidez si es unilateral no hay ningún problema. Si es la parte de bilateral, sí se está viendo un problema, pero aunque sea unilateral no significa que no deja de tener relevancia. ¿Por qué? Porque nos está indicando si tenemos fatiga, si hay calambre, si hay dolor, si hay sensación de frialdad,
Si tiene una enfermedad base de que yo padezco del colesterol, entonces podemos asociar de que la palidez, la parte del colesterol, como metabolismo, hay una acumulación que no nos está ayudando, más bien nos está dañando, y una insuficiencia circulatoria que nos está causando palidez puede causar posteriormente lo que es una cianosis. La cianosis, recordemos que es cuando existe una coloración azul. Entonces, ¿qué significa esta coloración azul? Que no está llegando. Se vuelve pálido primero y después se vuelve con una coloración azulácea. Eso significa que no está llegando del todo una circulación sanguínea. Hay un fallo, hay una isquemia, hay una necrosis, hay algo que está pasando a nivel de esos capilares que está comenzando a fallar. Y si esta coloración azul se vuelve negra, la solución es una amputación. El adormecimiento y el hormigueo es algo con los cuales nosotros podemos vivirlo a diario. Entonces no es un síntoma bastante común. El adormecimiento y el hormigueo, ¿por qué? Porque simplemente si yo me pongo a estar con el brazo o a dormir de esta manera, llega inclusive un momento que el mismo cerebro nos manda una señal de despiértate, estás sintiendo que el brazo se te está durmiendo y comienza la sensación de hormigueo y que uno siente que comienza a moverse porque siente como hormiguitas o como púas en lo que son en los brazos, en las piernas, en las pantorrillas, en diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces muchas veces el paciente pasa desapercibido este tipo de síntomas. Las sensaciones quemantes aún no está clara que lo atribuyen varias personas, pero algunos lo atribuyen a que hay una hipersensibilidad en lo que son las terminaciones nerviosas generalmente del pie, porque la sensación quemante que nosotros podemos escuchar son las personas que padecen generalmente de colesterol alto, del colesterol y los triglicéridos, y ellos por lo general lo refieren siempre en la extremidad. Entonces esa sensación de quemante es porque hay una hipersensibilidad de que ya está comenzando a afectar el nervio. Es normal, por ejemplo, que las personas de colesterol tengan este tipo de sensación y que por lo general siempre anden con calcetines. Debido al frío, a la frialdad que ellos se pueden exponer, pueden hacer peor esa sensación de frialdad, porque tienen una insuficiencia circulatoria debido al colesterol alto. Entonces, si estas se exponen al frío, esta sensación de frialdad, valga la redundancia, puede afectar y puede provocar esas sensaciones quemantes y posteriormente un adormecimiento o un hormigueo o inclusive un calambre de reposo, debido a que hay un problema de base posterior. Es decir, la deficiencia circulatoria es provocada por otra enfermedad, en este caso, ¿verdad? También problema hepático, cuando el paciente tiene una hepatitis, una cirrosis, un cáncer. Recordemos que ahí se metaboliza lo que son unos pocos factores de coagulación sanguínea, y también tenemos la vitamina K. Entonces, puede haber una insuficiencia circulatoria y es normal que el paciente tenga trastornos circulatorios. Y bueno, chicos, espero que me hayan entendido de la clase, ¿verdad? La expliqué lo más común que pueden ser, y estos son apenas los síntomas principales. En la siguiente unidad no tienen trabajo, y en la siguiente unidad, bueno, de mi parte, en la siguiente unidad vamos a ver más que todo lo que es la semiología, las complicaciones que pueden padecer las personas con este tipo diferente de trastornos. Espero que les haya gustado.